Alguna vez viví esta historia, la que ahora sé es la de tantas mujeres, la de una muñeca encerrada en una hermosa casita de muñecas. Era un 24 de diciembre. Después de años de duro trabajo, a Torvaldo, mi esposo, lo habían nombrado director de campo. Yo fui a comprar un árbol de Navidad, adornos nuevos, regalos para los chicos, para Torvaldo. Quería que la casa estuviera preciosa, que los chicos se divirtieran, poder darnos los gustos que tanto nos merecíamos después de tantas privaciones. Quería que Torvaldo fuera feliz. ¿Cómo se llama ese pajarito que siempre está derrochando? ¡Qué exagerado que sos! Si yo ahorro todo lo que puedo. Sí, todo lo que podés. Lo que pasa es que no podés nada. Ese día llegó Cristina, una amiga de la infancia que no veía hacía 9 años. Pálida, demacrada. Se había quedado viuda hacía 3 años. Y yo, bueno, nunca le había escrito. Me contó lo difícil que había sido para ella ese último tiempo. Ella había aceptado la propuesta de casamiento de un hombre que no amaba y que estaba en una buena posición económica. Porque su mamá estaba muy enferma y ella tenía que hacerse cargo de sus hermanos menores. Luego su marido murió y como sus negocios eran inciertos, todo se derrumbó y se quedó sin nada. Tuvo que trabajar de lo que pudo para salir adelante. Y así estaba. Me dijo que se sentía sola, que no tenía por qué luchar. Me terminó confesando que cuando se enteró que a Torvaldo lo habían nombrado director, pensó que podríamos ayudarla con un puesto en el banco. Por supuesto, le prometí que me iba a ocupar personalmente de disuadir a Torvaldo. Estaba tan agradecida. Me dijo, ¿sos tan buena, Nora? Porque desconoces los problemas y las amarguras de la vida. Todos me subestimaban. Ella también. Fue entonces cuando decidí contarle mi secreto. ¿Vos me subestimas, Cristina? Y no deberías hacerlo.
Te sentís orgullosa de todo lo que hiciste por tu mamá y por tus hermanos. Bueno, yo también tengo de qué sentirme orgullosa. Cuando nos casamos, Torvaldo renunció al ministerio. Él tenía pocas posibilidades de ascenso y tenía que ganar más. El primer año se llenó de trabajo. Trabajaba día y noche y como abusó de sus fuerzas, su cuerpo no pudo resistirlo. Los médicos le prescribieron que hiciera un viaje al sur. No fue fácil para nosotros irnos. Justo acababa de nacer Iván, y mi papá estaba gravemente enfermo. De hecho, no volví a verlo con vida, Cristina. Torvaldo y todo el mundo piensan que mi papá me prestó el dinero para ese viaje. Pero fui yo la que lo consiguió. Torvaldo nunca supo nada. Fue a mí a quien vinieron los médicos a decirme que peligraba su vida. Y que solamente una estadía en el sur podía salvarlo. ¿No crees que al principio no traté de hablarle con diplomacia? Con súplicas y llantos, le hice ver lo maravilloso que sería para mí hacer un viaje, como para cualquier otra mujer. Le dije que tenía que tener en cuenta la situación en la que me encontraba, que tenía que ser considerado y ceder. Y fue cuando le insinué la idea de sacar un préstamo. Y casi se enojó, Cristina. Me dijo que era muy insensata y que sus deberes como esposo lo llamaban a no ceder a mis caprichos. Y yo pensé, yo voy a salvarte, sea como sea. Y entonces fue que pensé en la idea de cómo obtener el dinero. Torvaldo no tiene que enterarse de nada. Él es muy estricto para estas cosas. Además, en su amor propio de hombre, a él se le haría muy triste y humillante saber que me debe algo. Nuestra vida feliz terminaría por completo. Algún día quizás se lo diga, cuando yo ya no sea tan bonita como ahora. No te rías. Quiero decir, cuando ya no le guste tanto a Torvaldo, cuando no se divierta viéndome bailar, disfrazarme, declamar. Quizás entonces me sea útil tener un cable a tierra. Pero bueno, ese día no va a llegar nunca. Decime, Cristina, ¿qué pensás de mi secreto? Yo también sirvo para algo útil. No creas que este asunto no me trajo serias preocupaciones, porque te advierto que en el mundo de los negocios hay lo que se llama vencimientos y lo que se llama amortización. Y todas esas cosas son tan difíciles de resolver. Así que tuve que ahorrar de donde pude, ¿sabes? Del dinero para la casa lo podía sacar, porque Torvaldo tenía que vivir bien. Tampoco podía dejar que los chicos anduviesen mal vestidos, porque el dinero que me daba para ellos tenía que gastarse en ellos. Angelitos míos.
Cada vez que Torvaldo me daba dinero para mis cosas, yo gastaba la mitad. Siempre compraba todo de lo más barato y corriente. Tengo la suerte de que todo me sentara de maravilla, por lo cual Torvaldo nunca se dio cuenta de nada. Pero a veces se me hacía cuesta arriba, Cristina, porque es tan lindo andar bien vestida, ¿no? Y el invierno pasado conseguí un trabajo de transcripciones. Me encerraba y me quedaba hasta la madrugada transcribiendo. Me sentía tan cansada, pero era un placer esto de trabajar y ganar mi propio dinero. Me sentía casi como si fuera un hombre. No sé cuánto pude devolver así. Es tan difícil precisar en este tipo de cosas. Lo único que puedo decirte es que devolví todo lo que me fue posible ganar. A veces ya no sabía qué más hacer para conseguir dinero. Entonces me sentaba acá y me imaginaba que un señor viejo y rico se había enamorado de mí, que se había muerto y que cuando abrían su testamento se podía leer en letras bien grandes: todo mi dinero será donado inmediatamente al contado a la encantadora señora Nora Henry. Pero no existe ese señor. Era una cosa que yo me imaginaba cada vez que no sabía de dónde obtener dinero. Pero ¿qué me importa? Ese señor y su dinero pueden estar donde quieran. Después de Año Nuevo, me voy a ver libre en absoluto. Ay, Cristina, qué alegría me da poder decirlo. Poder sentirme tranquila, absolutamente tranquila. Jugar con los chicos. Tener la casa bien arreglada. Como le gusta a Torvaldo. Quizás pronto podamos viajar otra vez. Volver a ver el mar. Ay, Cristina, es maravilloso vivir y ser feliz. Torvaldo accedió a darle el puesto a Cristina en el banco. Lo que yo no sabía era que Krogstad, el hombre que me había prestado el dinero para realizar ese viaje, era empleado del banco e iba a ser despedido para liberar ese puesto. Krogstad era un hombre oscuro. En otro tiempo había sido despedido de su empleo por dedicarse a todo tipo de negocios. Justamente en esa época lo contacté yo. No conocía a nadie más. Ese día, más tarde, Krogstad vino a verme. Me preguntó si yo podía influir para que él conservara su puesto en el banco. Me explicó que intentaba reconstruir su reputación y que el empleo en el banco representaba para él el primer paso. Yo le dije que no podía ayudarlo. Y él me dijo que contaba con los medios para obligarme a hacerlo.
decirle a mi marido que le debía dinero, que había sacado un préstamo escondidas. Pero eso no era todo lo que Krogstad tenía para revelar. En aquel tiempo yo estaba tan preocupada por la enfermedad de mi esposo y tan ansiosa por obtener el dinero que no me percaté de ciertos detalles de los que él me puso al tanto. Él había redactado un recibo en el que agregó unas líneas que debía firmar mi padre como garante del préstamo. En esa época mi papá estaba muriéndose. Si yo le hubiera pedido la firma, le tendría que haber explicado para qué quería el dinero. ¿Y cómo le iba a decir yo, estando él tan enfermo, que peligraba la vida de mi esposo? Era imposible. Fui yo la que firmó el recibo. Mi papá murió un 29 de septiembre. La firma estaba fechada 5 días después. Krogstad había venido a decirme que yo había falsificado una firma y que si no convencía a mi esposo de que él conservara su puesto en el banco, iba a ir con ese documento ante las autoridades. Y yo tenía hijos chiquitos. Intenté convencer a tu hermano, seduciéndolo, como lo hacía siempre. Torvaldo, si tu amiguita te pidiera un enorme favor, ¿lo harías? Si fueras tan bueno y buscaras complacerme, tu ardillita estaría muy feliz. Tu alondra cantaría por toda la casa. Haría la sílfide y bailaría por gozo la luz de la luna, Torvaldo. Decime, ¿es tan grave lo que hizo Krogstad? Deja que continúe en el banco. Creo que fue peor. Me prohibió que volviera a hablar de ese hombre. Me dijo que había falsificado firmas. Que había mentido al frente de su familia y de sus hijos. Y que en una atmósfera de semejante falsedad, los niños terminan respirando gérmenes del mal. Cometí la imprudencia de seguir insistiéndole y me confesó que no lo toleraba, que se conocían desde jóvenes y que Krogstad se tomaba el atrevimiento de usar un tono familiar con él al frente de otras personas del banco, logrando intolerable su día a día en el trabajo. Te dije, ni siquiera sentís lo que estás diciendo. Son razones mezquinas. Se puso furioso. Me dijo que si yo decía que sus razones eran mezquinas,
Lo estaba llamando a él. Mezquino. Fue a su despacho. Puso una nota en un sobre y mandó a que la despacharan inmediatamente al correo. Era la carta de despido de Krogstad. Me desesperé. Intenté convencerlo de que la recuperara y me dijo, ya es tarde. Que cómo podía pensar yo que él podía temer a las represalias de un abogaducho sin escrúpulos. Que él tenía toda la fuerza y el valor para soportar las responsabilidades. Horas más tarde, Krogstad vino a verme. Había recibido la carta de despido. Venía otra vez a extorsionarme. Pero ya no quería su antiguo puesto. Quería que yo convenciera a Torvaldo de que creara un nuevo puesto para él. Quería ser la mano derecha del director. Me preguntó si había pensado en tomar una decisión desesperada y le dije que sí. Me dijo que desechara esas ideas. Porque aunque yo no estuviera más en este mundo, mi memoria estaría en sus manos. Él tenía una carta que contaba toda la verdad a Torvaldo. Cuando se fue, la dejó en el museo. Justo un instante después llegó Cristina y yo me había vuelto loca. Le conté todo. Ella me dijo que ella iba a hablar con Krogstad. Que hace un tiempo él hubiera hecho cualquier cosa por ella. Que hace unos años ellos habían estado enamorados. Que ella lo iba a convencer de que él recuperara esa carta. Pero horas después volvió y me dijo que tenía que contarle toda la verdad a su hermano. No voy a hablar. Gracias, Cristina. Ya sé lo que tengo que hacer. Y me iba a encargar de hacerlo antes de que Torvaldo leyera esa carta. Esa noche, mientras mi esposo trabajaba en el despacho y los chicos dormían, me despedí en silencio. Miré cada rincón de mi casa.
Y en cada uno de ellos recordé momentos. Sabía o pensaba que no volvería a verlos. A los chicos, a Torvaldo. Mi vida había terminado. Pero justo en ese momento, y antes de que yo pudiera atravesar esa puerta, Torvaldo había leído la carta. Invadió el espacio como una avalancha. ¡Nora! ¿Qué significa esto? ¿Es verdad lo que dice? Sí, es verdad. Te amé por sobre todas las cosas. Vos no tenés que salvarme, Torvaldo. Déjame que me vaya. ¡Basta de estupideces! Desgraciada. ¿Qué me hiciste? Te vas a quedar acá a rendir cuenta de tus actos. ¿Entendés lo que hiciste? ¿Lo entendés? Ahora abro los ojos. Durante años, ella, mi alegría, mi orgullo. Una hipócrita. Una estafadora. Peor aún. Una criminal. ¡Qué horror! Debí presentir que esto iba a pasar. Con la ligereza de principios de tu padre, de él lo heredaste. Falta de religión, falta de moral, falta de sentido del deber. Bien castigado estoy por dejar pasar por alto tu conducta. Por vos lo hice. Y así me pagás. Destruiste mi felicidad, mi futuro. Me pusiste a merced de un hombre sin escrúpulos que puede hacer de mí lo que quiera, pedirme lo que sea, y yo no voy a poder ni respirar. Culpa de una mujer indigna. Cuando yo desaparezca del mundo vas a ser libre. Basta de frases huecas. Tu papá también tenía una lista de esas frases. ¿De qué me serviría a mí que abandonaras el mundo, De nada. Peor. Podría trascender el caso, podrían pensar que fui tu cómplice, que yo fui el instigador, que yo te induje a hacerlo. Pensar que esto te lo debo a vos. A vos, a quien llevé en brazos durante toda nuestra vida juntos. ¿Comprendés la gravedad de lo que hiciste? ¿Lo comprendés? Ahora tengo que complacerlo de alguna manera.
cuanto a nosotros, como si nada hubiera pasado, pero solo para el afuera. Vas a quedar viviendo en esta casa. Pero se te está prohibida la educación de los chicos. No me atrevo a confiártelos. Tener que decirte esto a vos, a quien tanto amé y a quien todavía. Pero ya no podemos pensar en la felicidad. Ahora solo hay que pensar en las ruinas, en los restos. En las apariencias. Otra carta de Torvaldo, de Krogstad. Torvaldo la leyó y de pronto su mirada cambió, se iluminó, se llenó de un profundo alivio y me dijo: ¡Nora! ¡Estoy salvado! Sí, estoy salvado. Me devolví al recibo. Decía que se arrepentía, que lo lamentaba, que recientemente había habido un cambio feliz en su vida. Tiempo después me enteré que ese cambio había sido recuperar el amor de Cristina. Mientras me iba a mi cuarto, Torvaldo seguía hablando. Sus palabras me resonaban como un eco. A partir de ahora vamos a decir todo el tiempo: ya pasó, ya pasó. Pero Nora, ¿qué pasa? Parece que no entendés que todo terminó. Te lo juro, Nora. Estás perdonada. Sé que lo hiciste por amor a mí. Me amaste como una buena esposa debe amar a su esposo. Solo erraste en la elección de los medios. ¿Crees que te quiero menos porque no sabes manejarte a vos misma? No, Nora. Confía en mí. No te va a faltar ayuda ni dirección. No sería yo hombre si tu incapacidad de mujer no te hiciera doblemente seductora a mis ojos. Olvidá todos los reproches que te hice en esos momentos de terror en los que pensaba que todo el mundo se derrumbaba sobre mí. Es tan dulce para la conciencia de un hombre perdonar sinceramente, porque no solo ve a su esposa en el ser perdonado,
sino también a su hija. Así te voy a tratar de ahora en más, Nora. No te preocupes por nada, solo sé sincera conmigo. Y yo voy a hacer tu voluntad y tu conciencia. ¿Pero cómo? ¿Te cambiaste de ropa? ¿No te vas a dormir? Sí, Torvald. Me cambié de ropa. Esta noche no pienso dormir. Sentate. Tenemos que hablar. Va a ser largo. Vos nunca me entendiste. Y yo nunca te entendí, a vos tampoco. Hasta esta noche. No me interrumpas. No te atrevas a interrumpirme. Vas a escuchar todo lo que tengo para decirte. Hoy vamos a ajustar nuestras cuentas, Torvald. Estamos casados hace 8 años. ¿No te das cuenta que es la primera vez que vos y yo, marido y mujer, nos sentamos a hablar seriamente? Fueron muy injustos conmigo. Primero, mi papá. Y después vos. Nunca me amaron. Yo solo fui un capricho para ustedes. Eso es todo. Cuando yo vivía en la casa de mi papá, él me manifestaba sus ideas. Y yo las seguía. Si yo hubiera tenido unas muy distintas, me hubiera cuidado mucho de decirlas. Porque a él no le había gustado. Me decía, mi muñequita. Y jugaba conmigo. Así como yo con mis muñecas. Después vine a tu casa. Pasé de las manos de papá a las tuyas. Vos me moldeaste a tu gusto. Y yo participaba de él. O lo fingía. Ahora cuando miro hacia atrás, parece que viví como una pobre. Valía. Vivía de hacer piruetas para vos, hermano. Para divertirte. Vos y papá son los culpables de que yo no sirva para nada. Nunca fui feliz. Solo estaba alegre. Eso es todo. Vos siempre fuiste tan bueno conmigo.
pero nuestro matrimonio no ha sido más que un salón de recreo. Fui muñeca pequeña en casa de papá, así como fui muñeca grande en esta casa. Y a su vez los chicos fueron mis muñecos. Me divertía que jugaras conmigo, Torvaldo. Así como los chicos verme jugar con ellos. Esto es lo que fue nuestro matrimonio. Me dijiste que no te atrevías a confiarme en la educación de los chicos. Y tenías toda la razón. Tengo una tarea mucho más importante que esa. La tarea de educarte a mí misma. Vos no podés ayudarme en eso. Tengo que estar completamente sola. Y por esa razón voy a dejarte. Ya no creo en eso de que ante todo soy esposa y madre. Ante todo, soy un ser humano. Igual que vos. Y vos no sos el hombre que yo pensaba. Cuando la carta de Krogstad estaba en el buzón, yo ni por un instante pensé que pudieras doblegarte a las exigencias de ese hombre. Estaba segura que te dirías: vaya usted a contárselo a todo el mundo. Y cuando eso hubiera ocurrido, tenía la absoluta seguridad de que responderías a todo diciendo: yo soy el culpable. ¿Qué vas a decir? ¿Que yo jamás hubiera permitido semejante sacrificio? Claro que no. Pero ¿de qué hubiera valido mi palabra al lado de la tuya? Eso era lo que yo esperaba que pasara. Con tanta angustia. Y para evitarlo, estaba dispuesta a terminar con mi propia vida. Dar la vida por el ser amado, como lo han hecho millones de mujeres. Pero vos, ya tranquilizado, no por el riesgo que me amenazaba a mí, sino por el peligro que corrías vos. Te olvidaste de todo lo que me habías dicho. Volví a ser tu alondra, tu muñequita, a la que tenías que sostener con mano más firme aún, porque había demostrado ser tan frágil y endeble. Fue entonces cuando me di cuenta que había vivido 8 años con un extraño.
que había tenido 3 hijos con él. No puedo ni pensarlo siquiera, me dan ganas de despedaçarme. No quiero ver a los chicos. En mi situación actual, no puedo ser una buena madre para ellos. Tampoco puedo ser la esposa que vos necesitas. Para volver a estar juntos, tendría que ocurrir el mayor de los milagros. Transformarnos los dos a tal extremo que nuestra unión pueda convertirse en un verdadero matrimonio. Adiós, Torvald.